Hola a todos, en este video explicaremos el principio de inversión de dependencias. Este principio es fundamental particularmente para poder dar mayor flexibilidad y un diseño más mantenible a largo plazo a cualquier implementación de software que estemos haciendo. La base fundamental de este principio indica que la dependencia entre módulos no debería estar apuntando a los detalles, sino más bien apuntando a las abstracciones. Esto lo vamos a entender con un par de ejemplos de código más adelante. Para poder entender el principal impacto que tiene este principio, o más bien dicho, la falta de aplicación de este principio, podemos analizar el siguiente ejemplo. Vamos a una tienda de electrodomésticos, compramos por ejemplo un televisor, ¿de acuerdo? El televisor viene y se instala en nuestra habitación o en nuestra sala, no importa el lugar en realidad, y al momento de hacer la instalación, el técnico lo que hace literalmente es soldar los cables de conexión eléctrica de tu televisor a una toma de corriente que haya en la pared. De hecho, es muy probable que este instalador tenga la necesidad de romper tu pared, picarla para poder encontrar una toma de corriente, y cuando la encuentra la conecta directamente. Al terminar su trabajo es muy probable que te deje el televisor funcionando, lo cual está bien, que al principio querías hacerlo de esa manera. Van a pasar las semanas, los días, y resulta que tienes una necesidad de mover este televisor a otro lugar. Entonces vas a tener que llamar al técnico y van a haber muchos cambios. Van a tener que modificar la pared, van a tener que cortar las conexiones, van a tener que volver a soldar en otro lugar. Por supuesto, esto sería una muy mala práctica, ¿no es verdad? Para poder solucionar esto se han creado abstracciones. Una abstracción es esto, como pueden ver. Ya la necesidad de una conexión eléctrica está dada, pero la abstracción de esa necesidad se traduce a esta interfaz, la interfaz de un toma corriente. El toma corriente tiene una interfaz bien definida y quien va a utilizarlo debe hacer una implementación para poder conectarse o para poder utilizar la interfaz bien definida. ¿Cuál es la diferencia entre este y este otro caso? En este tenemos movilidad, podemos asegurarnos de que al momento de implementar, o mejor dicho, ir a comprar un nuevo electrodoméstico, tengamos esta entrada. Si tiene esta entrada y cumple los requisitos, si es 110, 120, etcétera, entonces estamos seguros de que va a ser compatible. Por tanto, tenemos que este componente es flexible. La televisión que vayamos a comprar no va a depender, ¿no? O mejor dicho, está dependiendo del tipo de conexión que tenemos en la casa. En este caso es esto, ¿no? Probablemente en el mercado podrían existir televisores de tenemos este cable grueso para este tipo de pared, ¿me entienden? Entonces tendríamos una gama de televisores específicamente para empotrar en paredes que tienen este tipo de cableado. Otra gama de televisores para empotrar a otro tipo y otro tipo y otro tipo. En ese caso, lo que estaría sucediendo es que hay una fuerte relación de lo que estás implementando. En este caso, el televisor tiene una fuerte dependencia de lo que ya tienes implementado en tu domicilio, el tipo de pared, el tipo de conexión eléctrica. En ese escenario, tenemos demasiados problemas al hacer cambios o tomar decisiones de qué vamos a implementar, qué vamos a comprar en este caso. Versus esta abstracción. En esta abstracción lo único que tú debes saber es que debería existir una toma de corriente. No importa el tipo de cable, la pared, la altura, no importa básicamente nada para proveer de energía eléctrica. De acuerdo, aquí se puede ver una mayor flexibilidad y enseguida explicamos cómo es que esto tiene que ver con la inversión de la dependencia. El televisor ya no depende de lo que vaya a suceder en tu domicilio, sino el televisor es independiente. Las dos interfaces dependen de la abstracción que pueda existir. ¿Ok? Vamos a explicar un poco más esto. Robert Martin dice que todo debe depender de abstracciones y básicamente se explica con lo siguiente. Módulos de nivel superior no deben depender de módulos de nivel inferior. Ambos deben depender de abstracciones. Y lo mismo, abstracciones no deben depender de los detalles deben depender de las abstracciones.
Si ponemos esto en un pequeño gráfico, podríamos verlo de la siguiente manera. Y esto es algo que sucede en todos los softwares que tenemos, ¿no? O que desarrollamos. En algún punto vamos a tener dos módulos. No necesariamente módulos, pueden ser clases, pueden ser paquetes, un montón de componentes que tenemos en software. No lo vamos a representar como módulo. En algún momento, este módulo para funcionar debe utilizar este módulo, ¿correcto? Sí, esto siempre va a suceder en software. Y vamos a tener un módulo 3. Este módulo 3, probablemente el módulo 1 para funcionar requiera también del módulo 3. Es muy probable que este comportamiento se repita hasta el final, ¿no? Hasta que sigamos haciendo varios cambios en el software. Al final siempre va a existir una estructura jerárquica dentro del código de esta manera. Los módulos dependen de otros para funcionar correctamente. Esta relación de dependencia tiene un flujo. El módulo 1 para ser compilado, por ejemplo, hablando de lenguajes compilados, incluso no compilados, para ver qué módulos necesito importar primero. Al momento de compilar o generar el binario, lo que hacemos es, el compilador al menos lo que hace es revisar que existe el módulo 1. Cuando existe, entonces puede compilar. Lo mismo hasta este nivel, ¿no? El módulo n vamos a llamar a este. Como tiene una fuerte dependencia, cuando tú cambias algo en módulo 2, lo que va a suceder es que se va a recompilar todo, porque el cambio del módulo 2 ha hecho que también haya la necesidad de recompilar el módulo 1, entonces hay una dependencia de recompilación, ¿de acuerdo? Y lo mismo, a nivel de lógica, cuando tú cambias algo en el módulo 1, algo fuerte en el módulo 1, lo más probable es que tengas que venir aquí a hacer otra modificación, entonces se ve esa dependencia, ¿no? Si lo hablamos en términos de código, esto referiría a lo siguiente. Vamos a revisar uno de nuestros proyectos que hemos ido trabajando. Podríamos hablar en OCP, por ejemplo. Tenemos el cliente. Bueno, el cliente no es un módulo como tal, pero sirve para el ejemplo. Miren, aquí tenemos que este cliente está dependiendo de las especialidades, ¿no? La especialidad rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, ¿verdad? Los detalles, a eso me quiero referir con la especialidad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tengo aquí un paquete, la inversión de dependencias, en realidad está mal, debería ser dependency inversion principle. Muy bien, vamos a crear un pequeño componente. Este componente lo que quiere hacer es obtener áreas de varios rectángulos o varias figuras geométricas en general, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear aquí un div client. Para el ejercicio vamos a utilizar todo lo del paquete OCP, ¿de acuerdo? Entonces este div client en principio lo que quiere hacer es tomar rectángulos. Vamos a crear una lista de rectángulos, puede ser una lista de rectángulos. Rectangle del paquete OCP, como habíamos mencionado, vamos a trabajar con ese paquete, ok, rectangles, muy bien, no hay ningún problema, hasta ahí todo bien, y lo que hace esto es calcular las áreas. Podemos llamar un método bastante sencillo, show áreas, por ejemplo, show áreas. Muy bien, lo único que hace este método va a ser mostrar las áreas, va a imprimir todas las áreas. Bueno, tenemos una lista en realidad, lo que tendríamos que hacer es tomar al rectángulo y para todos los rectángulos tendríamos que hacer mostrarlo, ¿no? Aquí vamos a reducir un poco este código. Ya está. Entonces de esta manera show áreas lo único que va a hacer es mostrar todas las áreas de los rectángulos que vayamos a crear, ¿de acuerdo? Entonces me voy a crear aquí un main, main OCP, perdón, main div que va a utilizar a este cliente. Ok.
Muy bien, aquí tenemos el void main y vamos a crear el cliente, un nuevo cliente. A este cliente le podemos agregar algunos rectángulos, ¿no? Vamos a modificar un poco el código. Todavía no tenemos la necesaria lógica para hacerlo bien, entonces vamos a insertar su constructor. De momento vamos a hacer un constructor vacío, no queremos entrar en demasiados detalles. Ahí tenemos el ArrayList, lo iniciamos como ArrayList y vamos a crear un nuevo metodito que lo que va a hacer es ingresar nuevos rectángulos, ¿no? Public void add rectangle y de tipo rectangle, correcto, de tipo rectangle. Lo que va a hacer es recibir un rectángulo y lo va a añadir a nuestra lista de rectángulos, rectangles.add rectángulo. Ok, tenemos esos métodos sencillos para poder agregar un nuevo rectángulo. Vamos aquí y lo que hacemos es añadir un rectángulo y podemos crear un nuevo rectángulo. Creo que había que poner un poco de dimensión. Ok, vamos a agregar otro de 10 y otro más, quizá modificar un poco el ancho. Muy bien, finalmente llamamos al método cliente.show. Me falta hacer que esto sea público, si no, no vamos a tener acceso. La idea era que sea un método público en realidad, show áreas. Muy bien, ahí está. Hasta este punto no hemos hecho nada especial, es la primera implementación. Cuando enfrentamos la primera implementación no siempre es visible las necesidades de un gran diseño. ¿De acuerdo? Entonces esta no es la diferencia, vemos que no va a haber ningún problema, ¿no? Ahí vemos que está implementando, o bueno, está imprimiendo todos los rectángulos. Como pueden ver, ahí está la ubicación en memoria, pero no es tan legible, ¿no? Vamos a agregarle un toString a este método. A ver, vamos a utilizar lo que nos da el ID para no hacer demasiado código, ancho y alto. Ok, hasta ahí está bien. De hecho, no es perfecto porque está utilizando más para concatenar y de hecho para el estándar Java la concatenación con más es considerado un mal olor. De todas maneras vamos a vivir con eso solamente para el ejemplo. Ok, ahí están los rectángulos, ¿no? Algo que habría que modificar es el tema de show area, ¿no? Porque en realidad queríamos mostrar el área. Lo único que estamos haciendo aquí es para cada uno se va a imprimir el objeto, ¿no? Ese es un error mío. Entonces aquí rectángulo, al rectángulo vamos a decir que se imprima para cada rectángulo. Vamos a tomar el rectángulo, vamos a calcular su área y lo vamos a imprimir. Ok, ahora sí está mejor. De hecho, podríamos imprimir lo otro también para que se pueda ver de mejor manera. Cada rectángulo va a ser impreso y también su área. Muy bien, solamente son detalles de UI, podríamos decirlo así, para entender el ejercicio que estamos trabajando. Okay. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a identificar cuál es el problema de la inversión de dependencias, de no aplicar la inversión de dependencias. En este caso particular tenemos un problema. Nuestro módulo o esta nuestra clase está apuntando a una implementación, a un detalle específico. La inversión de dependencias te dice que no deberíamos depender de los detalles. No deberíamos apuntar a cosas concretas. Rectangle es algo concreto. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el caso? ¿Qué pasaría si ahora nuestro cliente, o bueno, el dueño del software, decide que necesitamos también incluir en nuestro software la posibilidad de mostrar otras figuras geométricas, por ejemplo un círculo? ¿Cómo modificamos este código? Ya tenemos este cliente está
usando rectángulos, no hay ningún problema con eso. Incluso el nombre ya falla, ¿no? Tendríamos que hacer un add circle, ¿no? Vamos a ver cómo haríamos esto. Añadir círculo podríamos agregar. Muy bien. Ahí está. Y vamos a añadir un círculo. Por supuesto vamos a tener un error de compilación porque estamos tratando de añadir un círculo a una estructura específica para rectángulos. Estamos tratando de conectar otro modelo de televisor a otro tipo de pared, haciendo una analogía con el primer ejercicio. Entonces, ¿qué debería pasar? Aquí ya notamos el problema, ¿no? Entonces, alguien podrá decir, bueno, una forma sencilla es que nuestro cliente, ya que va a manejar más tipos, maneje círculos también, ¿no? Entonces, miren que estoy modificando toda la estructura, de hecho, ¿no? New array list, estoy haciendo todos los cambios necesarios, estoy tocando demasiados sitios para que esto funcione. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando alguien me pida show areas, lo que tendré que hacer es volver a hacer lo mismo. Ya empiezo a duplicar lógica. Quizás son distintos elementos, pero al final estamos duplicando lógica, ¿no? Ahí tenemos círculos. Y el cliente final o el usuario de nuestro software lo que va a tener que hacer es decir, ok, ya está todo bien, ahora ya puedes agregar círculos. Perfecto, entonces voy a agregar círculos. Era mejor hacerlo de cero. Círculo, new circle. Vamos a agregar unos 15 de radio, ok. Y listo. Tienes tu método show areas y va a seguir funcionando. Bueno, probablemente para circle se vea bastante feo porque no hemos puesto un toString, ¿sí? Justo lo que les decía. No se está imprimiendo bonito, pero es lo de menos para este ejercicio. Ok, no hay ningún problema, ¿verdad? Parece ser que funciona bien. Al final nuestro usuario del software tiene sus métodos añadir rectángulo, añadir círculo, etc. Muy bien. Lo que sucede normalmente en el software va a evolucionar y te van a pedir nuevos cambios. Ahora quiero triángulos, ahora quiero esto, ahora esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto va a empezar a crecer y crecer y crecer para cada tipo nuevo que va a llegar. Cuando en realidad debería ser una función general, una función genérica que permita resolver todo esto. Si nosotros nos fijamos, el síntoma aquí es que no estamos aplicando la inversión de dependencia porque estamos fallando a la regla de nunca apuntar a una implementación, sino más bien apuntar a una abstracción. Si revisamos el código que hicimos en OCP, vemos que la abstracción de rectángulo es Variable. Por lo menos en el contexto que estamos desarrollando es Variable, donde nos interesa calcular áreas. En otro contexto, la abstracción probablemente es Shape, que va a ser para varios tipos, ¿no? En este momento vamos a utilizar esa abstracción. Vamos a hacer una refactorización y vamos a decir ahora son Variables de tipo Variable de OCP, ¿ok? Y ya no le vamos a llamar rectángulos, le vamos a llamar shapes, no hay ningún problema, shapes que se pueden calcular su área. Por el momento no hay ningún problema. Miren que voy a quitar toda esta parte de código lógica duplicada, esfuerzo adicional que estamos haciendo para cada tipo de dato, lo cual está mal, ¿no? Y finalmente aquí vamos a cambiar por un shape, por ejemplo. Ahí está, tenemos el shape, calcula el área. Ya no necesitamos este método addCircle, ¿no? De hecho, ya estamos obligados a lanzar una nueva versión, ya no sería addRectangle, sería addShape, ¿ya? Y finalmente aquí en vez de rectángulo sería shape. Ups, me confundí con el tema de shape que hicimos en el otro trabajo, ¿no? En el otro principio. Vamos a cambiarlo por Variable, ¿no? Muy bien. Como ven, tenemos varias disonancias, ¿no? La disonancia entre el nombre y el tipo de dato es incorrecto. De hecho, ya estamos más llamados a que en este contexto aparezca el
el shape en lugar del variable, lo cual está bien porque la inversión de dependencia te obliga a que pienses correctamente en el nombre de la abstracción. Para este ejercicio nos sirve el error para entender de que hay una disonancia cuando no hacemos una correcta abstracción, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que este Deep Client ya no está haciendo referencia a implementaciones. Miren que los imports se han marcado como no usados, no utilizados, y está bien porque no deberíamos llamar a implementaciones, no deberíamos depender de implementaciones, simplemente deberíamos depender de abstracciones, lo cual está bien, así que vamos a optimizar estos imports y nos quedamos simplemente con este tipo. Muy bien, vamos al cliente y en el cliente obviamente ya desapareció el add circle y ahora shape, no sigue funcionando lo del círculo, simplemente ha cambiado el nombre y debería seguir funcionando sin problemas. ¿Cuál es la diferencia ahora con esta nueva refactorización? La mayor ventaja es que cuando tengamos que crear un nuevo tipo o agregar un nuevo tipo de shape, esto ya va a ser funcional porque funciona para todos los tipos de variable o por lo menos el variable que hemos definido. Esto es bueno porque cumple en primer lugar el principio de inversión de dependencias. Estamos apuntando a lo abstracto, no a lo específico. Lo mismo sucede aquí. En la firma del método ya no estamos utilizando o apuntando al tipo específico, sino al tipo abstracto. Estas son las ventajas de la implementación y el uso adecuado de la inversión de dependencias. Vemos aquí a continuación, es fácilmente un elemento que depende de una abstracción. ¿Cuál sería la abstracción? Toma de corriente. Ahora la implementación puede ser una toma de corriente directa o puede ser algo específico para otro tipo de industria, no importa. Al final esto solamente sabe que debe funcionar con un tipo de abstracción. Dame energía eléctrica. El cómo le des energía eléctrica deja de tener importancia, es decir, la implementación no es importante para el diseño. También vemos aquí cómo es que se hace esta inversión a nivel de paquetes o a nivel de clases y objetos. Como podemos ver en el primer ejemplo teníamos un cliente que dependía de la implementación que era rectangle. Si aumentábamos un círculo teníamos que depender de círculo, entonces iba a aumentar la dependencia de este objeto hacia esto, hasta círculo, rectángulo, cuadrado, etc. En cambio, con la inversión de dependencias lo que hacemos es que el objeto A dependa de algo, no necesariamente el mismo paquete, por supuesto, pero sí dependa de una abstracción que en este caso es la interfaz variable que hemos utilizado, y este solo depende de ese, no le importa que aquí venga un cuadrado, un rectángulo, un círculo, etc.